Muy bien, vamos a iniciar la enseñanza con la lectura de la Biblia. Vamos a ver hoy, en esta mañana, la suegra de Pedro y otros también que son sanados. Y vamos a hacer lectura en los 3 evangelios que mencionan este evento acerca de la sanidad de la suegra de Simón Pedro y de otras personas también. Vamos a leer en Mateo capítulo 8 y versículo 14. Evangelio según Mateo capítulo 8 y versículo 14. Vino Jesús a casa de Pedro y vio a la suegra de éste postrada en cama, con fiebre. Y tocó su mano, y la fiebre la dejó. Y ella se levantó y le servía. Y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera a los demonios, y sanó a todos los enfermos, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo: Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Vamos a Marcos capítulo 1 también, el siguiente evangelio, Marcos 1. Versículo 29. Marcos 1, 29. Al salir de la sinagoga, vinieron a casa de Simón y Andrés con Jacobo y Juan, y la suegra de Simón estaba acostada con fiebre, y enseguida le hablaron de ella. Entonces él se acercó y la tomó de la mano y la levantó, e inmediatamente le dejó la fiebre y ella le servía. Cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados, y toda la ciudad se agolpó a la puerta, y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades, y echó fuera muchos demonios, y no dejaba hablar a los demonios porque le conocían. Y la tercera lectura en Lucas, por favor, capítulo 4. Lucas 4. Estamos leyendo los registros de los primeros 3 evangelistas porque queremos notar cada uno de los detalles que el Señor nos da acerca de este día en la vida de Jesucristo. Lucas 4, 38. Entonces Jesús se levantó y salió de la sinagoga y entró en casa de Simón. La suegra de Simón tenía una gran fiebre y le rogaron por ella. E inclinándose hacia ella, reprendió a la fiebre, y la fiebre la dejó, y levantándose ella al instante le servía. Al ponerse el sol, todos los que tenían enfermos de diversas enfermedades los traían a él, y él, poniendo las manos sobre cada uno de ellos, los sanaba. También salían demonios de muchos, dando voces y diciendo: Tú eres el Hijo de Dios. Pero él los reprendía y no los dejaba hablar porque sabían que él era el Cristo. Muy bien. Hace unas semanas vimos la sanidad de un leproso. La semana pasada vimos la sanidad del hijo del siervo, del criado de un centurión. Y hoy vamos a ver la sanidad de la suegra de Pedro y también de otras personas que fueron traídas al Señor. No sé si notó, pero Marcos y Lucas nos dicen que antes de que Cristo llegara a la casa de Simón Pedro, él había estado en una sinagoga. Mateo no nos dice eso. Sabemos que una sinagoga era un lugar donde los judíos se reunían los sábados, porque ese era el día de reposo, para leer la ley
y ellos recibían instrucción, lo que ellos llaman aún todavía hoy el Torá. El Torá son los 5 libros de Moisés: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Hay judíos que solamente consideran esos 5 libros como inspirados por Dios, como de Dios, y todo el resto de la Biblia, ni se diga el Nuevo Testamento, lo rechazan completamente. Ellos no lo consideran de Dios. Ellos se enfocan en los primeros 5 libros que se llaman el Torá, o también son llamados los libros de Moisés, porque fue Moisés el que los escribió. O también los libros de la ley, el primer libro de la ley, segundo libro de la ley, etc. Entonces Marcos y Lucas nos hacen ver que Cristo estaba en una sinagoga. Eso quiere decir que era un día sábado, el día que estamos aquí leyendo. Y si nosotros viéramos, Lucas también nos dice que en la sinagoga, y esto lo mencionábamos el viernes, cuando estudiábamos distintos casos de personas que fueron endemoniadas, en la sinagoga había un endemoniado y él gritaba cosas hostiles, blasfemas hacia Cristo, y Cristo sanó a ese endemoniado. Los fariseos, los judíos que eran muy estrictos supuestamente, ellos se consideraban religiosos, pero realmente era solo hipocresía. Ellos veían mal que Cristo sanara a enfermos el día de reposo, porque ellos consideraban que en el día de reposo no se podía hacer absolutamente nada. Y sí, en parte tenían la razón. La ley de Moisés enseñaba que tenían que descansar, tenían que reposar. Por ejemplo, las mujeres no podían cocinar el día de reposo, tenían que haber preparado algo el día anterior. Los hombres no podían salir a trabajar, pero ellos exageraban. Cristo, por ejemplo, Él les preguntó: si ustedes ven a una oveja en un hoyo un día de reposo, ¿a poco no la van a rescatar? Y la respuesta es sí. Y Cristo les hace ver que Él es el Señor del día de reposo. Y como Señor del día de reposo, siendo Él Dios, Él puede hacer lo que Él quiera. Y Él estaba corrigiendo la religiosidad de estos hombres que le estaban aumentando a la Biblia. Eran legalistas. Legalista es cuando uno le añade más allá de lo que la Biblia dice. La ley nunca había dicho que una oveja no podía ser rescatada un día de reposo. Claro que se iba a ayudar a un pobre animal que estaba sufriendo. Cristo se asemeja eso a la sanación de este hombre. Por ejemplo, en ese caso fue un paralítico que Él sanó un día de reposo en la sinagoga también. Y Cristo les hace ver que no había ningún problema que Él hiciese ese acto aun si era día de reposo. Entonces Él está en la sinagoga, Él sale de la sinagoga. Y esta sinagoga está en Capernaum. Habíamos mencionado la semana pasada, porque aquí también fue cuando Él sana el criado del centurión. Capernaum era un pueblo al noroeste del mar de Galilea. Si usted busca un mapa de Israel, hay agua en todo el centro del país que Dios le dio a su pueblo. Arriba tenemos un mar, pero más bien es un lago, el lago de Galilea, y es llamado lago de Galilea porque estaba en la provincia de Galilea. Estaba el lago de Galilea, luego de ahí fluía el río Jordán, todo hacia el sur, y después tenemos el mar salado, el mar muerto. ¿Por qué lo llaman así? Porque es el mar en el mundo con más densidad de sal. Las personas que hasta hoy en día van a visitar a Israel van a este mar muerto, mar salado, y pueden flotar muy fácilmente por lo denso que es el agua por causa de la sal. Entonces, el mar de Galilea, el lago, el río Jordán, donde fue bautizado Cristo, y al sur tenemos el mar muerto. Cristo está en Capernaum, que era un pueblito en la orilla del mar, del lago de Galilea, en el norte de
Israel. Simón Pedro y su hermano Andrés vivían en este pueblo. Si recuerda lo que leímos en Marcos, leímos ahí que esta casa a la cual fue Jesucristo también era casa de Andrés, el hermano de Simón Pedro. Pedro y Andrés eran hermanos. Marcos también nos dice que Juan, el apóstol Juan y también el apóstol Jacobo, ellos también eran hermanos, acompañaron a Cristo de la sinagoga a la casa de Simón Pedro. Qué bueno, ¿verdad? Veíamos eso la semana pasada con este centurión que quería, que no se consideraba digno que Cristo fuera a su casa. Y ahora pensamos, nos imaginamos al Señor, Pedro, Jacobo, Andrés y Juan, y Pedro organiza quizás que todos ellos puedan ir a su casa después de estar en la sinagoga. O sea, vemos a una familia que tenía el deseo de invitar al Señor a su hogar. Como cristianos tenemos la propensidad, no siempre, pero sí hay la propensidad de poder vivir una vida fuera del hogar, distinta a lo que somos en el hogar. Y Dios no quiere eso. Dios quiere que seamos iguales, que el Señor rija nuestras vidas en la calle, en el trabajo y también en el hogar. Realmente lo que somos en el hogar representa lo que verdaderamente somos como personas. Y esa es nuestra conducta más importante es en el hogar, porque ahí es donde están nuestros hijos y ellos ven nuestro ejemplo. Y si ellos ven que papá o mamá en la reunión sí muestran interés en la Biblia, pero en la casa no la leen, ellos se dan cuenta de eso. Y eso permite que ellos quizás no nos respeten de la manera en la que pudieran hacerlo, porque ellos ven que no somos lo mismo en la calle que lo que somos en la casa. Capernaum era un pueblo que Cristo utilizó como una base para de ahí salir a predicar por toda Galilea y los contornos de Galilea. Ahora, llega Jesucristo entonces a la casa de Simón Pedro y de su hermano Andrés, y se nos hace ver ahora la enfermedad que tenía su suegra de Pedro. Quizás esta señora había enviudado y Pedro la había recibido en su casa, no sabemos, pero el caso es de que la suegra de Simón vivía en su casa. Marcos nos dice que cuando llegó Jesús a la casa, le hablaron a él acerca de esta mujer. Lucas lo intensifica más, dice que le rogaron por ella. Muy diferente. Marcos nos dice que le hablaron a Cristo acerca de esta mujer. Lucas nos dice que le rogaron por ella, que él pudiese hacer algo a su favor. Y eso es lo que deberíamos de hacer en la oración, ¿verdad? Hablamos con el Señor. Pero también hay circunstancias donde tenemos que rogarle al Señor. El Señor se agrada en eso porque Él ve que dependemos de Él y que mostramos que le necesitamos en gran manera. Mateo nos dice que entonces Jesucristo, Él vio a la suegra que estaba postrada con fiebre. Se nos identifica claramente que su enfermedad es una fiebre. Esta no es la única ocasión en la Biblia que se mencionan a personas enfermas de fiebre. En Juan capítulo 4 leemos del hijo de un noble que también estaba con una fiebre. Cristo lo sanó y él mandó a decirle al Señor que a las 7 le dejó la fiebre. Y también en los Hechos leemos acerca de otra persona que padeció esta enfermedad. Mateo nos dice entonces que él vio a la suegra postrada con fiebre. Marcos nos dice que ella estaba acostada con fiebre. Lucas, interesante porque él es médico. Y cómo es que Dios utiliza las habilidades naturales de los que fueron inspirados para escribir las Escrituras
Y eso se ve reflejado en sus escritos. ¿Se acuerdan con el leproso? Lucas fue el único que nos dijo que el hombre estaba lleno de lepra. ¿Por qué? Porque él es médico y eso le llama la atención. Y ahora Lucas es el que también nos da el detalle como de la perspectiva del doctor. Tenía una gran fiebre. Ningún otro evangelio nos dice eso. Lucas nos dice que tenía una gran fiebre. Mateo y Marcos solamente dijeron que tenía fiebre. Esta fiebre se dice que era muy común en la provincia de Galilea. No sabría decirle exactamente por qué motivo, pero era algo común en esos tiempos. Aquí quizás hay algo que debamos de considerar como cristianos. Una cosa, hermanos, es creer en remedios naturales, hierbas, verduras, fruta que pueden ayudarnos en una enfermedad. Claro que eso es correcto y por algo Dios nos dejó su creación. Pero una cosa son los remedios caseros y otra cosa ya es meterse en rituales donde consideramos que por llevar a cabo un ritual una persona puede quedar sana de una enfermedad. Y por ejemplo los judíos, ellos estaban muy metidos en este asunto del misticismo, donde ellos tomaban un cuchillo, tenía que ser todo de hierro, y ellos lo amarraban a un zarzal, a un espino, con una trenza de cabello. Y por 3 días ellos recitaban, el primer día, Éxodo 3, versículos 2 y 3, que tiene que ver con Moisés viendo ese zarzal que ardía en fuego y que no se quemaba. El segundo día recitaban Éxodo 3:4 y el tercer día recitaban Éxodo 3:5. Y ellos consideraban que al pronunciar unas palabras, una fórmula, casi que palabras mágicas, a través de este ritual la persona iba a quedar sana. ¿Sí ve cómo eso es muy distinto a un remedio casero? Un remedio, untar, darle miel a alguien, por ejemplo, con limón. Todos esos remedios caseros están bien, pero cuando consideramos este tipo de rituales como algo que nos va a sanar, eso ya rebasa el poder de Dios y puede asemejarse a cosas que son del mundo oculto. Yo no sé, por ejemplo, y quiero tener mucho cuidado, no quiero criticar, pero por ejemplo de donde nosotros venimos en Campeche, hay la creencia que cuando hay un eclipse, si una mujer embarazada no se pone un moño rojo o un animal que esté preñado, esté en gestación, se le tiene que poner para protegerle. Bueno, realmente no hay ninguna indicación de que eso sea verdad. Esas son costumbres, son cosas que tenemos que ir dejando, que no aparecen en la palabra de Dios. No necesitamos un moño rojo o un listón rojo para protegernos de la luna. La luna no es un enemigo que nos va a atacar o que nos va a dañar. Y un moño, sea rojo, sea naranja, sea morado, no tiene absolutamente nada que ver con algo que nos pueda proteger. Nosotros confiamos en un Dios que nos protege, no objetos. No hay nada especial acerca de algún color o de alguna tela en especial o de algún objeto. Eso es parte de ese mundo oculto que podría ser del mundo espiritual. Nosotros no confiamos en cosas, nosotros confiamos en un Dios vivo, poderoso, que es omnipotente. Entonces, quiero notar algo aquí. Si Pedro tenía suegra, ¿eso qué significa? Que estaba casado, ¿verdad? Uno no puede tener suegra si no está casado. ¿Y qué quiero mencionar con esto? La Iglesia Católica enseña que todos los que han
fungido como papas a lo largo de los años son sucesores de Pedro. Entonces, Pedro, según ellos, sería el primer papa. El problema es que tanto los papas, los obispos, los sacerdotes, ¿qué no pueden hacer? No pueden casarse. Está prohibido. Pero ¿qué pasó con el primer papa, supuestamente? Él era casado. Pedro era un hombre casado. La mayoría de los apóstoles se casaron. Entonces, la Biblia nunca enseña que un sacerdote, que el papa o que un obispo no pueda casarse. ¿Sabe? De hecho, Pablo enseña en Timoteo que el prohibir el matrimonio es doctrina de demonios. Así lo dice la Escritura. Es una doctrina de demonios prohibir que alguien no pueda casarse. No hay nada de malo con el matrimonio. 1 Corintios 7, Pablo enseña que hay personas que van a ser solteras, hay personas que se van a casar, pero no hay ninguna prohibición en la Escritura que enseñe que un hombre que lleve una responsabilidad pública en las cosas de Dios, en una iglesia, en una religión, no pueda casarse. Ahora, hablando acerca de Pedro y de lo que la Iglesia Católica considera en él, no solamente Pedro era casado y eso contradice la enseñanza católica de que estos hombres no pueden casarse, pero otra cosa que dice la Iglesia es que Pedro es la roca sobre el cual la Iglesia fue fundada. Y ellos toman Mateo 16, si quiere acompañarme, para decir esto. Dice Mateo capítulo 16 y versículo 13 para leer el contexto de lo que vamos a señalar. Mateo 16, 13. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y yo también te digo, versículo 19, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era que era Jesús el Cristo. Entonces ellos toman estos versículos para enseñar que Pedro es el fundamento de la Iglesia Católica. Católico significa universal, ¿sí? Y es una enseñanza bíblica. Hay la Iglesia universal. Es el cuerpo de Cristo al cual todos pertenecemos cuando aceptamos al Señor. Pero no porque creamos en una iglesia universal significa que nos vamos a llamar católicos. Así como no porque creemos en el bautismo nos llamamos bautistas. Y no porque creemos que se llevó a cabo el día de Pentecostés nos vamos a llamar pentecosteses, ¿sí? Nos reunimos solamente y tomamos únicamente el nombre de Jesucristo. Pero bueno, ellos enseñan que esta iglesia universal, esta iglesia católica fue fundada sobre Pedro. Por las palabras de Cristo: tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Pero hay un gran problema con eso. El nombre Pedro significa piedra pequeña. No dice ahí: y sobre esta piedra pequeña edificaré mi iglesia. No, dice sobre esta roca. Es una diferencia muy grande entre una piedra pequeña y una roca. La piedra pequeña, eso significa el nombre de Pedro. Usted y yo somos piedras. Pedro mismo enseña eso en su carta. Somos piedras vivas en la iglesia de Dios.
Pero aquí encontramos que se anuncia que Cristo va a edificar su iglesia no sobre una piedra pequeña, sobre una roca. Y usted ha leído los Salmos y ha encontrado mucho ánimo seguramente en esos versículos que van a hablar de esto. En los Salmos, ¿quién es la roca? ¿Algún hombre? No, es Dios, es el Señor. Él es nuestra roca de refugio. Entonces, Mateo 16 está enseñando, tú eres Pedro, pero sobre esta roca, o sea, sobre Cristo mismo va a ser edificada la iglesia. Hermanos, ¿usted cree que, y con mucho respeto para Pedro fue un gran hombre, pero fue un hombre con muchas debilidades y muchas fallas? ¿Usted cree que Dios iba a fundar la iglesia universal sobre un hombre? ¿Sobre un hombre que puede fallar? ¿Sobre un hombre que pecó, que negó al Señor? Y no quiero ser como he dicho, no quiero ser muy pesado con Pedro porque yo soy peor que él. Pero hermanos, no tiene sentido que Dios haya construido una iglesia sobre un hombre, porque el hombre falla. Y si el fundamento falla, vamos a decir, construimos una casa y su fundamento no sirve, y la casa está muy bonita, grande, muy bien hecha, y llega un temblor, ¿de qué sirvió? Ese fundamento estaba mal, era un fundamento erróneo. Así Dios, Él no haría eso con su iglesia. Entonces, Pedro no es el fundamento de la iglesia. El fundamento de la iglesia es Cristo. Otra cosa que la Iglesia Católica dice sobre el Papa es que su palabra es infalible. ¿Qué significa infalible? Que no se equivoca. No, hermanos, solamente la palabra de Dios es infalible. Va a salir un documental que se llama Francesco sobre la vida del Papa Francisco, el Papa que ahorita está en función. Y en este documental el Papa Francisco dice que dos personas del mismo sexo tienen toda libertad de poder formar una familia y que deberíamos, o que las autoridades más bien deberían de permitir que personas del mismo sexo puedan entrar en una unión civil que los proteja legalmente, y también anima a que dos personas del mismo sexo que han adoptado a niños, bueno, que eso está bien y que hay que llevarlos a misa para darles una buena educación. Eso es una palabra lejos de ser infalible. Dios enseña en su palabra que la unión entre dos personas solamente es un hombre y una mujer. Entonces, es imposible que la palabra del líder de ninguna congregación, quien sea quien fuere, no puede ser infalible. Ellos también dicen que Él es el representante de la iglesia ante Dios. ¿Sabe? Muchas de estas doctrinas son muy serias porque le quitan a Cristo el lugar que Él tiene. ¿Quién nos representa a nosotros ante Dios? Gracias a Dios que no es un hombre aquí sobre la tierra. Gracias a Dios que no es ni un hombre en el cielo, ni un ángel. No, es Cristo mismo, hermanos, el que nos representa ante Dios, no un hombre aquí sobre la tierra. Los papas son aquellos también que hoy en día solamente pueden ser declarados santos. Se muere un papa y hacen el procedimiento para beatificarlo, para hacerlo santo. La Biblia enseña que toda persona salva, creyente en Cristo, es santo. No sé si usted sabía eso. Usted y yo, creyentes en Cristo, somos santos. ¿Por qué? Porque hemos sido santificados, hemos sido apartados del pecado. Y yo podría mostrarle ejemplos en el Nuevo Testamento. Pablo escribiéndole cartas a hermanos en distintos lugares y hablándole a ellos como santos. Lo que quería mencionar era también con lo que cantamos en el himno.
dirigirse al Papa como su santidad. No, hay uno solo que es santo, 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 y es el Señor Jesucristo. O hablar de Él como el pontífice. No, cantamos en el himno, en Cristo habiendo hallado pontífice real. Cantamos también pontífice divino tenemos en Jesús. El Papa no es nuestro pontífice. Nuestro pontífice, nuestro gran sumo sacerdote es Cristo, quien está exaltado en los cielos. Así que yo no me gusta hablar de otras religiones, pero al pensar en Pedro y en su suegra, creo que sí es bueno a veces considerar algunas cosas que hay confusión o hay falsa enseñanza sobre ese tema. Muy bien, entonces ya establecimos que Pedro era un hombre casado, obviamente si tenía una suegra. No sé si eso era bueno o malo. Y ahora vamos a considerar el hecho de que fue sanada. Marcos nos dice que se acercó a ella y la tomó de su mano. Lucas nos dijo que él se inclinó hacia ella. Mateo solamente nos dice que tocó su mano. Qué precioso. El Señor Jesucristo, otra vez, Él pudo nomás haber dicho unas palabras sin haber entrado en la casa y la pudo haber sanado, pero Él escoge acercarse a ella. Él se inclina hacia ella. Es bueno comparar los milagros del Señor. Con el criado del centurión, nunca lo vio, nunca estuvo donde estaba y aún así lo sanó. Pero con el leproso, ese leproso que tenía una enfermedad que era sumamente contagiosa, el Señor extendió su mano y le tocó para sanarle. Ese milagro fue en lo público, afuera. Pero aquí lo encontramos al Señor en el ambiente privado de una casa. Y Él también escoge acercarse a esta mujer, inclinarse hacia ella, tocar su mano, levantarla para poder sanarla. Eso nos habla de la ternura, del cuidado que Cristo tiene. Cuando estamos pasando por situaciones de dificultad, Él como si fuera se acerca a nosotros, se inclina hacia nosotros y Él toma también nuestra mano. Ahora, mencionábamos el viernes que las personas que supuestamente sanan en la actualidad, ellos reprenden a las enfermedades. Y pareciera que, bueno, no pareciera, ellos consideran que las enfermedades son diamónicas, ¿sí? Que la enfermedad del cáncer, el demonio del cáncer, el demonio de, qué sé yo, cualquier enfermedad. Y estábamos considerando el hecho de que habían casos donde una persona endemoniada sí tenía una enfermedad, pero no siempre. Eso lo vamos a ver más adelante. Cuando Él sana a todas estas personas que llegan a Él. ¿Se acuerdan? Había un endemoniado que estaba ciego y mudo. Había una mujer endemoniada que estaba encorvada. Y así encontramos otros ejemplos. Pero no toda enfermedad es un demonio. Esta es la única ocasión. En Lucas leímos que Él reprendió a la fiebre. Y esta es la única ocasión en la que una enfermedad fue reprendida. Cuando usted busca la palabra reprender o reprendió, siempre son personas que son reprendidas o demonios que son reprendidos. Pero no enfermedades. Esta es la única vez que una enfermedad es reprendida. Y considero que habla así de esta manera porque Cristo estaba ordenando el cuerpo de esta mujer que fuese librado de la fiebre. Pero no quiere decir que ella tenía un demonio. La Biblia no lo dice, pero yo supongo que esta mujer era creyente en Dios, la suegra de Pedro. Ahora,
lo que veíamos también el viernes. ¿Puede un creyente en Cristo ser poseído por un demonio? No, no puede. Y entonces por eso también supongo creo firmemente que no era una mujer endemoniada, sino que era solamente una enfermedad que tenía de la fiebre. Mateo nos dice que la fiebre le dejó, Marcos nos dice que la fiebre le dejó inmediatamente. Esa es una palabra que usted va a encontrar mucho en el Evangelio de Marcos. Si quiere, lea el Evangelio de Marcos y cuente cuántas veces aparece esa palabra inmediatamente. Inmediatamente le dejó. Lucas nos dice que le dejó al instante. Y otra vez volvemos a lo mismo. Estas personas que supuestamente sanan, ¿cuántas veces tienen que repetir y repetir y repetir lo mismo? Y cuando no les resulta, es que la persona es la que tiene la culpa porque no tiene fe. Siempre que encontramos al Señor sanando, y a los apóstoles lo hacían en el momento. El poder de Dios podía en el momento curar a alguien. Ella es sanada. Mateo, Marcos y Lucas, los tres evangelios nos dicen que ella se levantó y que inmediatamente ella servía. Les dio de comer quizás, ayudó en la preparación de los alimentos. Imagínense el poder de Cristo, que una mujer que estaba postrada en cama, con fiebre, de un momento a otro ahora ella está trabajando. Eso también refleja el poder de Cristo. Pero también veo en esta mujer el agradecimiento. Ella quizás pensó, Él me sanó a mí de esta terrible fiebre. Ahora, en agradecimiento, yo quiero servirle a Él. Y esa es la vida cristiana, hermanos y hermanas. Entre más agradecimiento tengamos al Señor por lo que Él ha hecho y Él sigue haciendo por nosotros, ¿en qué va a resultar eso? Más servicio a Él. Usted muéstreme a un creyente que poco sirve al Señor, es porque poco agradecimiento tiene hacia Él. Mas sin embargo, usted muéstreme a un creyente que sirve mucho al Señor. Usted está encontrando un creyente que vive con un corazón rebosado de agradecimiento al Señor por lo que Él hizo en la cruz, por lo que Él sigue haciendo en nuestras vidas. Esta mujer fue sanada por el Señor y ella inmediatamente quería servirle. Ahora dejamos a un lado a la suegra de Pedro y llegamos a la noche. Mateo y Marcos nos dice que lo que ahora sucede es de noche. Lucas nos dice que es al ponerse el sol. ¿Qué sucede? A la casa de Pedro llega un mundo, literalmente un mundo de personas de la ciudad de Capernaum que traen a familiares, a seres queridos, a conocidos que están enfermos. Yo sé que estamos en pandemia y que en cierta manera se complica un poco, hermanos, pero así nosotros también, en lo más que podamos, llevar a nuestros seres queridos al Señor, hablarles de la palabra, invitarlos a la reunión. Y digo la pandemia porque con las reuniones se complica un poco quizás para algunos el poder venir, pero la idea es esa, poder llevar a nuestros familiares a los pies del Señor. Si realmente amamos a nuestros seres queridos, nos debería de preocupar bastante que ellos un día pudieran perderse para siempre si no escuchan el Evangelio y si no aceptan al Señor. Y así como estas personas trajeron a los que podían a la casa de Pedro para que fueran sanados por el Señor, así nosotros también llevar a los más que podamos a los pies de Cristo. Ahora, ¿por qué lo hicieron cuando ya se había puesto el sol de noche? Bueno, regresamos donde empezamos. Los judíos consideraban que el día de reposo no se podía hacer nada. Y entonces, al ponerse el sol, ya era domingo. Nosotros, a las 12 de la noche, va a comenzar lunes. ¿Sí? Pero para el judío no era ese horario. El día del judío comenzaba a las 6 de la tarde y terminaba a las 6 de la tarde. Entonces, si nosotros fuéramos judíos en ese tiempo, hoy a las 6, cuando estemos en la reunión a las 6 de la tarde, ya va a ser lunes. ¿Sí?
Y ese realmente es un horario que estableció Dios. Entonces, yo sé que lo decimos en broma, pero hablamos de la hora de Dios y la hora del hombre con el cambio de horario. Pero la hora de Dios, Génesis 1 enseña que la tarde y la mañana fueron un día. Léalo, ahí en Génesis 1. No es la mañana y la tarde como nuestros horarios en esta parte del mundo. No, el judío adoptó ese tiempo que Dios estableció. Que el día comienza en la tarde, pasa la mañana y en la tarde vuelve a terminar. ¿Sí? Entonces, por eso es que, por ejemplo, los viernes, ¿sí? Los viernes a las 6 de la tarde ya es sábado. Y hasta en la actualidad, los judíos terminan de realizar sus actividades, no el sábado en la mañana, sino el viernes a las 6 de la tarde, porque para ellos ya terminó el viernes y ya inició el sábado. A mí me tocó en una ocasión predicar allá en Estados Unidos, en un pueblo donde hay muchísimos judíos, y era un viernes, íbamos a predicar, y antes de la reunión, a las 6 de la tarde, ya todos los judíos estaban en sus casas, ya no estaban fuera, y uno podía ver que estaban adentro preparándose para celebrar el Sabbat o el día de reposo. Y entonces, por eso es que estas personas no llegaron antes, sino llegaron a la puesta del sol en la noche trayendo a sus familiares, porque para ellos ya no era sábado, ya no era día de reposo, sino era domingo. Y como ya he dicho, no hubiera habido ningún problema que lo hubieran hecho, pero bueno, esa era la creencia que ellos tenían. Los 3 evangelios leímos que las personas traían, aquí está lo que veíamos el viernes, a los enfermos y a los endemoniados. ¿Sí? Otra vez, no toda persona enferma estaba endemoniada. Y no toda persona endemoniada estaba enferma. ¿O dije lo mismo? No toda persona endemoniada estaba enferma. Sí. Y no toda persona enferma estaba endemoniada. Eran 2 casos distintos. Y ellos son llevados a la casa de Pedro, y leímos en Marcos que había tanta gente que la puerta se agolpó. Imagínense la pobre casa de Pedro. Imagínense que toda Magdalena llegara a su casa. La puerta agolpada, porque ahí está el Señor y Él va a sanar. Y el Señor, Marcos nos dice que fueron muchos los que fueron sanados. 2 cosas más antes de terminar. ¿Sí notó que Cristo mandaba callar a los demonios? ¿Por qué será eso? Dice que los endemoniados, ellos hablaban, y Cristo los mandaba a callar porque le conocían y le reconocían como el Hijo de Dios. Eso lo leímos en Marcos y Lucas. ¿No ve? Esto es asombroso. Cuando Cristo llegaba con personas endemoniadas, por ejemplo, con ese hombre en Lucas 4, el que estaba en la sinagoga, lo reconoció como el Hijo de Dios. O el endemoniado de Gadara, que mencionábamos también como ejemplo el viernes, y Cristo sacó sus demonios, la legión de demonios, ¿y a dónde los echó? En cerdos, ¿verdad? Que se fueron por un despeñadero. Él también, los demonios en él también reconocieron a Cristo. Qué triste que muy pocas personas entendieron que Cristo era el Hijo de Dios, cuando muchos demonios lo creían. ¿Por qué? Porque lo conocían. Santiago nos dice que el diablo, que los demonios creen y tiemblan. Y qué lamentable que a veces los demonios entiendan algo que el hombre no quiere entender. Pero estos demonios reconocieron a Cristo como el Hijo de Dios. Pero quizás Cristo los manda a callar porque Él no quiere que la gente escuche lo que digan los demonios, para que sean confundidos quizás, o que vayan a decir algo que sea blasfemo o fuera de lugar. Cristo los manda a callar. Y esto nos habla de la autoridad que Cristo tiene aún sobre seres tan poderosos, llenos del poder de Satanás, obviamente, pero Cristo aún tiene autoridad sobre ellos.
Leímos entonces que Cristo reprendió la fiebre de la suegra de Simón Pedro. Ahora leemos que Él reprendió a esos demonios para que se callaran. Terminamos con esto. De los 3 evangelios, Mateo es el único que nos dice esto. Nos dice que el Señor, sanando a todas estas personas, se cumplió la profecía que decía: Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. ¿Cuál profecía es? Si quiere, vamos a ir a buscarlo a Isaías, capítulo 53. Isaías 53 y versículo 4. Dice Isaías 53, 4, 700 años antes del nacimiento de Cristo. Isaías 53, 4, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Ese es el cumplimiento de esa profecía. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Se cumplió, dice Mateo, cuando Cristo sanaba a todos aquellos enfermos. Algo que me llama la atención acerca de esto: Cristo no podía enfermarse porque Él era perfecto. Es perfecto, Él es Dios, no podía enfermarse. Pero fíjense la ternura de Cristo. Él llevaba las enfermedades de los demás, no solamente las llevaba, sino que Él las sufría. Y eso quiere decir, hermanos, que aunque Cristo nunca tuvo lepra, cuando Él veía a un leproso, Él podía sentir exactamente lo que era ser leproso. Yo no puedo hacer eso. Si yo veo a una persona paralítica, por ejemplo, que está postrada en cama porque no se puede mover y lleva años así, yo puedo compadecerme de esa persona, pero no puedo sentir exactamente lo que está sintiendo esa persona. Pero Cristo sí podía. Cristo conocía la angustia, el dolor de las personas enfermas sin Él jamás enfermarse. Así que la próxima vez que se enferme, no quiero que se enferme, no estoy diciendo eso, pero la próxima vez que nos enfermemos, recuerde esto, que hay un Señor, que Él lleva nuestras enfermedades y Él sufre nuestros dolores. Nadie le gusta estar enfermo. Es quizás lo peor que nos puede pasar, especialmente si es una enfermedad grave. Pero el Señor está con nosotros, y no solamente eso, que Él puede quitar esas enfermedades. Yo no quiero que pensemos que como hablamos mucho de aquellos que supuestamente sanan, no vayamos a pensar que el Señor no sana. Claro que Él sana. Él sana. Ya no a través de hombres como lo hicieron los apóstoles por un tiempo, pero es el Señor directamente el que sana. Y lo que está diciendo Isaías es que aunque Él llevó nuestras enfermedades y Él sufrió nuestros dolores, ¿cómo respondió el pueblo judío? Nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. En otras palabras, aunque Cristo sanó a tantas personas cuando Cristo estuvo sobre la cruz, los judíos pensaron: Él ha de estar ahí sufriendo porque hizo algo. Él ha de estar ahí sufriendo porque Dios lo está castigando por algún mal que Él ha hecho. No, el profeta aclara: no, imposible. Él no pudo haber sido azotado ni herido de Dios y abatido por algo que Él hizo. Entonces, ¿por quién lo hizo? Dice el versículo 5, Él herido fue por nuestras rebeliones. No de Él, nuestras rebeliones. Él fue molido no por sus pecados, sino por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Entonces ahí vemos que Cristo no colgó porque Él había hecho algo. En el versículo 4, Cristo sana físicamente a los enfermos. En el versículo 5, cuando dice por su llaga fuimos nosotros curados, ya no está hablando del cuerpo,
Ahora está hablando del alma, de nuestros pecados, cómo a través de su muerte en la cruz, Él nos dio sanidad espiritual. Y eso es otro tema. Pero los falsos predicadores de hoy en día del Evangelio le dan más énfasis a la sanidad física del cuerpo que a la sanidad espiritual del alma. ¿Cuál es más importante? La del alma. Una persona sana puede estar sano, pero si se muere se pierde. Es más importante tener la sanidad espiritual que viene con la salvación de nuestras almas por la fe en Cristo Jesús. Dios bendiga su palabra. Vamos a orar.